Seguimos hablando del reino de Dios. Es lo que el Señor quiere mostrarnos, enseñarnos qué es el reino de Dios y cómo trabajar en el reino de Dios para seguir expandiendo todos sus principios, sus valores, todo lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. La parábola Mateo 13, versículo 33, después de la parábola del grano de mostaza, habla de la parábola de la levadura. Entonces dice, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Vamos a quedar ahí porque estas son las palabras del Señor. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Entonces, el reino de Dios se parece a la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es ese ingrediente esencial en la preparación del pan. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos haciendo pan y tenemos la harina de trigo? La levadura lo que hace es crecer la masa. La agranda. La agranda, exacto. O sea, es un ingrediente esencial para hacer el pan, o si no, no crece. El reino de Dios dice que es como esa levadura, algo vivo que entra en la masa y comienza a dar vida, comienza a crecer, comienza a expandirse. La harina, ¿qué es? La harina es el mundo y la levadura es el evangelio. El evangelio de Dios, cuando nosotros predicamos la gloria del evangelio, nosotros estamos predicando a personas del mundo, personas que no conocen a Cristo. Entonces, como resultado, esa levadura en el corazón de una persona que apenas está conociendo al Señor, ¿qué es lo que uno espera? Que crezca, que madure, ¿no? Que se expanda. Somos nosotras las encargadas de ir al mundo a ser discípulos y tener esa influencia que va a crecer de adentro hacia afuera. El Señor dice que nosotros debemos plantar eso como esa levadura en el mundo y el resultado va a ser la expansión, va a ser el crecimiento. Hay personas desesperadas, hay personas solitarias, hay personas destruidas, hay personas, ¿por qué? Porque no tienen levadura, tienen la masa, tienen la harina, pero les falta vida, les falta lo esencial, que es conocer al Señor Jesucristo. Ustedes saben que sin el Evangelio, sin Cristo en nuestro corazón, estamos muertas espiritualmente. La levadura lo que hace es que nos da vida, nos da una vida, nos da es el amor, la paz, son cosas que el Señor tiene para nosotras de esa manera, que la levadura es el Evangelio. Y que es ese elemento esencial, ese ingrediente principal para que todas las personas puedan crecer. La harina es el mundo. Entonces estamos en el mundo, pero nosotras tenemos esa levadura, que es el evangelio, la palabra de Dios, para llevarla al mundo y que el mundo pueda conocer a Cristo y crecer espiritualmente, porque sin evangelio no hay vida, sin Cristo no hay vida. Somos vivas espiritualmente gracias al Espíritu Santo, gracias a que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Pues hay personas que están sin Cristo y están muertas. Tienen la masa, están en el mundo, pero están muertas. Entonces el reino de los cielos es como esa levadura que una mujer tomó y mezcló en una cantidad. ¿Qué es la mujer? ¿Qué significa la mujer? Es la iglesia. Nosotros somos iglesia. Y el trabajo de la iglesia, de nosotras, es tomar la levadura, o sea, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, y mezclarla con la harina para hacerla crecer y darle vida. De esa manera es que vamos a ver vidas transformadas. De esa manera es que podemos ver que en diferentes sectores, lo que tú decías, Tatiana, estamos en el mundo. Vemos hospitales, vemos empresas, colegios, universidades. Dios nos ha plantado en diferentes sitios. Personas en el gobierno, otras personas en colegios, otras personas en universidades, otras personas en hospitales, otras personas en la cárcel,
otras personas en la parte artística, en la parte musical, en la parte política. Y ahí cada persona que tiene levadura, que conoce a Cristo, que tiene ese evangelio en su corazón, es el encargado de llevar y entrar y mezclarse con las personas del mundo para llevar la palabra de Dios y hacerla expandir y hacerla crecer. Si nosotros vamos a Lucas 10, vamos a leer Lucas 10 del 1 al 11, porque a veces hay lugares donde uno dice, Señor, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿O por qué me plantaste aquí? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer aquí? Siempre donde Dios te coloca hay un propósito, porque somos luz en medio de la oscuridad y tenemos que dar esa levadura para impactar y transformar el mundo. En Lucas 10, del 1 al 11, ¿quién lo quiere leer? Dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Amén. Entonces hay un mundo que está esperando escuchar el evangelio y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos. Y nosotros somos obreros, nosotros somos siervos de Dios. Y donde quiera el Señor da indicaciones. Dice que son pocos los obreros, pero pidámosle al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo y vayan ustedes, dice ahí en signos de admiración, vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos, o sea, estamos en el mundo. Y vamos a encontrar cosas difíciles en el mundo, pero Dios está con nosotros. Dios es el que nos usa. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Anden tranquilos. La palabra de Dios la tenemos en el corazón. Y cualquier cosa que Dios quiere que nosotros digamos es solamente abrir la boca y el Señor habla por nosotros. Si nosotros nos hemos dispuesto a mandar el mensaje de Dios. Entonces, cuando entren en una casa, digan primero, paz esta casa. Si no, si ustedes ven que si hay alguien digno de paz, gozará ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. O sea, tenemos que ser esas personas dispuestas a recibir de lo que nos dan, siempre con un corazón amable, afable, dispuesto a dar de lo que Dios nos ha dado y dispuesto también a recibir lo que las otras personas tienen. Entonces, de esa manera es que nos vamos familiarizando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser un mensaje de amor, tiene que ser un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de lo que significa los atributos de Dios. La gente tiene que conocer a Dios, la gente no conoce a Dios y no conocen sus atributos, han oído a Dios, pero no lo conocen. Y tenemos que ver que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dios es un Dios de paz, pero también es un Dios
que si no le gusta lo que tú estás haciendo, te disciplina. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que quiere que todos vivamos en paz, pero también tiene sus condiciones, también tiene sus mandamientos, tiene sus leyes. Por eso estamos aprendiendo que en el reino de Dios hay principios, hay valores, hay mandamientos, hay preceptos que tenemos que seguir, y si no los seguimos vamos a sufrir las consecuencias. Todo eso lo tienen que saber las personas, porque muchas veces quedan convencidos de que, ay, sí, Dios es tan lindo y todo, entonces me va a perdonar todo, pero nosotros tenemos que ser también fieles a la palabra de Dios, de lo que Dios dice que es Dios, cuáles son las cualidades, los atributos de Dios, para enseñar bien la palabra de Dios. Fidelidad, o sea, ser fieles a la palabra de Dios. Veamos Juan 17:15. Leámoslo hasta el 18, del 17:15 al 18. Bueno. Yo lo tengo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos, ya. No te pido que los quites del mundo. Si estamos en el mundo, Jesús se lo oraba al Padre. Yo no te estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. O sea, yo estoy con ustedes. Ustedes están conmigo. Están en el mundo, pero yo estoy con ustedes. Y de esa manera los voy a santificar en la verdad. Por eso es tan importante nosotros todos los días, antes de salir, llenarnos del Espíritu Santo, tener un devocional diario, orar, leer la palabra, estudiarla, alabar. O sea, somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pues tenemos que actuar y vivir conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Somos directamente conectados con nuestro Padre Celestial para enfrentar las circunstancias y los quehaceres diarios de este mundo. Tenemos que tener toda la armadura puesta, tenemos que tener toda la protección del Señor para poder salir y saber qué es la voluntad de Dios para nuestra vida en ese día. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y siempre nosotros podemos hablar, no podemos quedarnos calladas. O sea, cada vez que veamos la oportunidad, que veamos necesidades, que veamos que hay personas que están pasando por situaciones difíciles y todo, ¿qué tenemos nosotros? Yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, le decía Pedro a la persona que estaba lisiada en la puerta de la iglesia. De lo que tengo te doy. Y esa persona salió sana. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es a Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos atentos a todas esas necesidades, el Espíritu Santo actúa sobre nosotros para que esas personas conozcan de Cristo, para que esas personas puedan ver la luz y sacarlos de esa oscuridad a la luz, así como hicieron con nosotros. El Señor hizo con nosotros un milagro maravilloso, que fue quitarnos la venda que teníamos, sacarnos de la oscuridad, llevarnos a la luz, y poco a poco vamos entendiendo más el Evangelio y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida aquí en la tierra. En Segunda de Reyes dice que si uno no se queda callado, podemos ser de bendición, podemos ser instrumentos de Dios para bendecir a otras personas. En Segunda de Reyes 5:1 está Naamán. ¿Saben quién es Naamán, no? Era el Segunda de Reyes 5. Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria y era un hombre de mucho prestigio que gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Eso dice Segunda de Reyes 5:1, estoy leyendo. Y dice que era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. O sea, era muy guerrero, muy valiente, muy jefe del ejército del rey, pero enfermo de lepra. Y en el versículo 2 de Segunda de Reyes 5 dice, en cierta ocasión, los sirios que salían a merodear
capturaron a una muchacha israelita. ¿Qué era una muchacha israelita? Y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Esta muchacha israelita, ¿a quién tenía? Tenía a Dios en su corazón, tenía a Dios con ella, creía en Dios. Entonces dice en el versículo 3, un día la muchacha le dijo a su ama, o sea, no se quedó callada, ella habló. Si no es porque ella habla, nada más no se hubiera sanado, había quedado con lepra. Pero esta mujer valiente, esforzada, habló y le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Ella sabía que Dios la podía sanar, lo podía sanar. Naamán fue a contarle al rey, versículo 4, lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le preguntó, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. O sea, él tenía toda la plata del mundo y con eso iba a conquistarse, ¿no? Ya iba a pagar su salud. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando un pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podrías zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no lo habría hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. ¿Qué fue el resultado de la salud, de la sanidad de Naamán? Esta mujer israelita que no se quedó callada, que habló, que tenía levadura y la mezcló en la harina del corazón de este hombre para que él fuera tocado y conocer que necesitaba esa sanidad, que necesitaba ese milagro, que necesitaba a ese Dios. Y de esa manera fue que fue sano. Entonces, fíjense que nuestro propósito es llevar el evangelio como testigos de la salvación de vida, sin importar dónde estamos, o preguntarnos por qué estamos ahí, qué estamos haciendo. Miren la vida de José en Egipto, miren la vida de Daniel en Babilonia, miren la vida de Esther en Persia. Fueron todos fueron con su levadura a mezclarse con la harina y hacer grande el pueblo donde estaban, hacer glorificar el nombre de Dios. Esa es nuestra labor, exaltar el nombre de Dios, glorificar a nuestro Rey, glorificar al único Dios verdadero que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad para dar la salvación
para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, de todo lo que hagas, lleva el evangelio. Dios usará tu boca, usará tu cuerpo, usará tus dones, usará tus talentos, usará tu trabajo, usará el medio donde te muevas. Dios te ha plantado en un lugar, ahí es donde tienes que florecer, ahí es donde tienes que dar fruto, ahí es donde tienes que hablar la palabra de Dios, porque por algo estás ahí, es para algo que Dios te puso ahí, algo tienes que hacer ahí, y tú tienes la palabra en tu corazón. Entonces, hasta que fermentó toda la masa, dice en Mateo, dice que la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa, o sea, no quedó nada sin hacerse. Ninguno se rindió. José no se rindió, Daniel no se rindió, Gedeón tampoco se rindió, David no se rindió. Todos siguieron adelante, todos sabían que eran mandados por Dios, todos sabían que tenían que terminar la tarea, el propósito que Dios les había puesto. Si vamos a Eclesiastés, muy importante este Eclesiastés porque dice que nosotros debemos terminar lo que empezamos. Nosotros comenzamos algo con el Señor. Nosotros, cuando el Señor nos manda a hacer algo, Él está siempre con nosotros. Él nos da la fortaleza, Él nos da la fuerza, Él nos da el poder. A veces nos cansamos, nos desanimamos, pero dice en Eclesiastés 7:8, vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Entonces, es mejor el fin de algo que el principio. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? No nos podemos quedar en la mitad del camino. Mejor es el fin de algo que el principio. Mejor es terminar lo que hemos empezado. No dejar las cosas a medias. No dejar las cosas en la mitad del camino. Todo lo que comiences, todo lo que emprendas, todo lo que tienes que haber un final. Es mejor el final que el principio. Entonces, nuestra boca no se puede cerrar para hablar de Dios. Siempre que tengas la oportunidad, habla. Orar por las naciones, orar por los países. Seguimos insistiendo en nuestros países, seguimos orando por nuestras familias, orando por las personas que vemos necesitadas. No descansamos de orar, no descansamos de pensar en ellas, de saber que Dios algo tiene en esos corazones. Dios tiene algo para cada una de ellas. Persistir, perseverar, insistir hasta ver el resultado del evangelio en la vida, en el corazón de esas personas. Esa es nuestra labor. Y vamos a Lucas 16:15. Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Nosotros tenemos que siempre honrar a Dios. Nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce cómo está tu corazón, cómo estás haciendo las cosas para Dios o para los hombres. ¿Estás dando gusto más a los hombres que a Dios? ¿O eres de las valientes que dicen, no, eso no lo voy a hacer porque eso Dios no me ha mandado a hacer eso? Por más de que las personas se disgusten, se pongan bravas contigo, no lo voy a hacer. Primero está Dios, lo que Dios me mande, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, den en cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Tenemos que conocer qué es lo que a Dios le disgusta, qué es lo que a Dios le gusta, para nosotros ser responsables con la palabra de Dios y que todas las personas puedan conocer a Jesús y que podamos pronunciar esas buenas nuevas. Tenemos que hablar de cosas fuertes, tenemos que hablar de pecado. Hay pecado, nosotros no podemos ser suavecitas de que todo está bien. No, pecado es pecado. Y lo que Dios llama pecado, nosotros tenemos que llamar pecado. Y si vemos a una persona en pecado, lo podemos decir, tú estás en pecado. No creas que Dios te va a sacar de esta si tú no te arrepientes. Por eso Dios dice que todos los que están en pecado se arrepientan, que Dios es fiel y justo para perdonar a todos los que están arrepentidos. Así es que nosotros podemos
llevar la palabra de Dios de una manera genuina para sembrar esa semilla en el corazón y que dé fruto, y un fruto que agrade a Dios, porque hay frutos que no agradan a Dios. Entonces, que seamos auténticos, que seamos genuinos, que seamos sinceros, que seamos claros con la palabra de Dios, que mostremos el evangelio de una manera clara. Hay errores en la iglesia y es que las iglesias a veces esperan que sea una persona la que haga todo ese trabajo y la iglesia somos todos. O sea, no esperen que sea el pastor el que haga el trabajito, ¿no? Porque yo estoy muy bueno aquí sentadito y a mí me va muy bien. No, ese es trabajo de todos. O esperar que lleguen a la iglesia. Entonces yo espero que lleguen a la iglesia. Ah, no llegaron. Ah, no. No, yo tengo que salir. Entonces por eso es que Dios nos coloca en diferentes puestos para invadir el mundo. Nosotros tenemos que invadir el mundo. Tenemos que llevar ahora con las plataformas, con los medios de comunicación, con el internet, tiene que haber un bombardeo de la palabra de Dios, que no quede duda de que nosotras somos más que el mal, que nosotras tenemos la verdad, que nosotras somos hijas de Dios, que estamos convencidas de que Dios salva, de que Dios vino y trajo a su Hijo unigénito para que todo el que lo crea en Él, que confiese que Él es el Hijo de Dios, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a Jeremías, Jeremías 15, es la conclusión de lo que dice el Señor acerca de nuestra labor, hijos de Él. Jeremías 15, del 19 al 21. Por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Amén. Mira esta Amén. palabra tan hermosa y me gustaría que la copiaran, que la grabaran, que la pusieran en su frente, en su corazón, entonces, porque te está hablando a ti. Si te arrepientes, yo, Carolina, si me arrepiento, me va a restaurar y podré servirle. Si yo me arrepiento delante de Dios, podré servirle a Dios. Si no, no. Si no, voy a tener un corazón sucio, un corazón contaminado por el mundo, contaminado con toxinas, con ideas falsas que no son de Dios. Yo tengo que arrepentirme de todas esas cosas que he permitido entrar a mi mente y a mi corazón que no son de Dios. Si yo me arrepiento de eso, por pequeñitas que sean, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón diariamente. Si yo me arrepiento, Él me restaurará y podré servirle. Si yo evito hablar en vano, o sea, hablar cosas que no tienen importancia. A veces se nos va el tiempo hablando tanta cosa que no tiene sentido. Dice, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale. ¿Qué es lo que vale? Para ustedes, ¿qué es lo que vale? La palabra de Dios. Eso es lo que vale. Si tú hablas la palabra de Dios, esa es esa levadura ahí mezclada en la harina, que es lo que va a hacer pastor. Nosotras hablamos opiniones personales, filosofías que aprendí, conocimientos que me dieron. Eso no hace nada, no hace nada. Pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios tiene el poder de sembrar en el corazón y de dar fruto. Entonces, ahí es donde si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz, tú serás, yo seré el portavoz de Dios. Hablaré solamente lo que valga la pena, no más. Carolina, Dime. yo quisiera una orientación en el sentido de que mis hermanas, todas, digamos, la única cristiana soy yo, pero no tiene que ver con religión ni a la iglesia que nos congregamos, sino de lo que estamos hablando. Mis hermanas todas aman a Dios, creen en Dios, hacen el rosario, bueno,
mm, tienen, digamos, su fe como la tengan, pero sobre todo dos hermanas en particular, que son las que les gusta instruirse. Ellas les encanta seguir digamos, a médicos, a coach, a desarrollo de estas personas que se lo pasan hablando de desarrollo personal y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo estaba ahora hablando con ella y, y pues yo lo que les digo es, hermanitas, todo lo que ustedes están diciendo, sí, eso es muy cierto, pero eso todo está en la palabra de Dios. O sea, yo he concluido que todo lo que hablan esos expertos y esos estudiosos y esos coach y toda esa gente, se cogen es de la palabra de Dios, que es lo que, y se los puedo evidenciar. Entonces, lo mejor sería también que así como ustedes le invierten tiempo a esas personas, inviértanle tiempo en conocer la palabra de Dios, porque ahí Pero también está ¿quién les todo. va, Esa es la verdad, les digo yo. pero Entonces, quién les va a enseñar si no tienen una persona que las guíe a esa verdad? Es tu trabajo, es tu pues yo trabajo les mando, guiarlas. yo les envío, por ejemplo, cuando ellas envían un video de esos que ellas ven, yo les envío en donde está escrita la palabra de lo que ellas están diciendo o de lo que ese video está diciendo. Ajá. Entonces, no Porque sé mira, hay cómo hacer. hay una persona que fue muy famosa en los 80, que fue Depra Chopra, un hindú, famosísimo, ¿no? Escribió un libro que era Las 7 claves del éxito. Tú leías ese libro y era el Sermón del Monte. Era el Sermón del Monte y vendió libros por montones. Y toda la India y todas las de Nueva Era felices con el libro de Depra Chopra, y Depra Chopra daba las conferencias y cobraba $300 por cada conferencia y todo el mundo, eso era así. Y sacó ese libro, El Sermón del Monte. Hablaba del perdón, hablaba de la reconciliación, hablaba de la unidad, hablaba del amor, hablaba de la paz, sin nombrar a Jesús por ninguna parte, sino la mente y el espíritu. Tú sabes que la nueva era maneja esos términos de la divinidad, ¿no? Del espíritu. Es un falso profeta. Y la gente corriendo detrás de él, comprando sus libros. Pero ¿quién les va a decir la verdad si no somos nosotras que tenemos el Evangelio en nuestro corazón? Nosotros tenemos que decirle, además de decirle, mire, todo eso está en la Biblia. Ah, sí, si yo no conozco a Cristo, a mí no se me ocurre leer la Biblia, porque la Biblia para mí yo lo veía como un libro religioso. En cambio, si me muestran un libro que me dicen 7 claves para tener éxito, lo compro. ¿Por qué? Porque en mi mente lo que yo quiero es tener éxito, desarrollo personal. Mira, haz 7 pasos para que te vaya bien en todo. ¿Y de dónde sacan eso? Muchas cosas las sacan de la Biblia. Pero si la gente no lee la Biblia, porque lo ve como un libro religioso, lo ven como algo yo no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de Dios. ¿Quiénes somos las encargadas de mostrarles que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el que nos ha dado palabra, y una palabra de éxito, de esperanza, de grandeza, de poder, de paz? Todos están buscando paz, todos quieren tener paz, todos quieren tener amor. ¿Y qué nos dice la Biblia todo el tiempo? Que Dios es amor, que Jesucristo es la paz,
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Señor Jesucristo, recibirlo a Él. Entonces, pero si nosotros no estamos encargadas de eso, la gente sigue comprando en las librerías y todo el desarrollo personal, crecimiento personal, formación, sea exitoso en 7 pasos, en 10 pasos, en 2 pasos. ¿Ves? Es la manera como el mundo está atrayendo a las personas y nosotras como cristianas no estamos hablando del evangelio, que es la levadura que necesita esa harina para crecer. Entonces es ahí nuestra labor. Es Dios el que te está mandando a hacer esas cosas. Es Dios el que está mostrándote que nosotras tenemos un trabajo, tenemos una labor. A quien dice en Romanos 10, te voy a mostrar Romanos 10, 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Nosotros somos esos mensajeros. Si a mí no me presentan a Jesús, yo conozco a Jesús y yo no lo presento. Yo voy a una reunión, pero no presento a Jesús. Y Él está conmigo. Él va conmigo todo el tiempo. Pero yo no lo presento. ¿Por qué? No, porque ¿qué irán a hacer o qué irán a pensar? Que yo soy una religiosa, entonces yo no lo presento. Y si no lo presento, pues no lo van a conocer. ¿Y cómo lo van a conocer si nadie habla de él? De todas maneras, yo ya varias veces les he dicho, hermanitas, la palabra está toda la verdad de lo que ustedes están diciendo. Ustedes vayan a la fuente de la verdad, qué es lo que qué es lo que ustedes están viendo. Y yo les envío versículos, pero no sé entonces de qué más manera Es pues, orar, lo que hablábamos ahora, seguir perseverando, insistiendo, que el Espíritu Santo toque. O sea, cuando tú vayas a hablar con alguien, Espíritu Santo toca a esta persona. Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras entrando en este corazón, para que ellas puedan abrir sus ojos espirituales y que seas tú moviéndolas a pensar de una manera diferente. O sea, es perseverar en la oración. Pero hay que hablar como esa mujer israelita Naamán. Yo sé quién lo puede sanar. Yo sé que si usted va donde este profeta, esa persona lo puede sanar. Yo sé quién tiene para usted la solución. Yo conozco a esa persona, yo conozco al Salvador, yo conozco al sanador, yo conozco al maestro, yo conozco a la persona que le puede ayudar. Que vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré un yugo suave y liviano. Descarguen en él. Yo sé, mire, oremos. Yo le pido al Señor por ustedes. No, o sea, ser activas, ser más activas y no quedarnos calladas como, ay, si esta persona conociera al Señor. Ay, cómo sería de chévere si esta persona, ¿tú por qué no hablas? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le dices, vamos a orar? Yo voy a orar por ti. Yo lo tengo en mi corazón y vivo feliz, vivo gozosa y me ha cambiado la vida. Yo quiero presentártelo para que te cambie la vida, para que dejes esa amargura, esa tristeza, esa soledad, ese desaliento. Tú no puedes seguir viviendo así. Ven, te presento a Jesucristo. O sea, que ella vea cómo así, dónde, a qué horas hay que ir, dónde está esa persona. Así como te invitan a ver al fulanito de tal en la conferencia y pagas lo que sea, porque esa persona tiene la solución para tu vida. Jesucristo ya dio la vida por ti y gratis, por gracia. No tuviste que hacer nada, por gracia lo dio Él. Entonces, todo lo que Él nos ha dado es lo que nosotros tenemos que dar a las demás personas, porque así es que van a conocer al Señor Jesucristo y así es como esa levadura va a llegar a los corazones, esas harinas de masa destruidas, quebrantadas, solas, destruidas, van a crecer y van a dar fruto. Esa es la parábola de la levadura que el Señor quiere enseñarnos hoy para que nosotras sigamos adelante, no desmayemos y veamos que tenemos mucho para dar, tenemos mucho. A veces creemos que no. Y eso, mira que está
ligada la parábola de la levadura con la del grano de mostaza. Si vieron ahí que en Mateo 13 dice parábolas del grano de mostaza y de la levadura en el versículo 31. Y ya habíamos hablado de la semilla de mostaza. Nosotras empezamos así, como la semilla de una mostaza, pequeñitas, recibimos al Señor Jesucristo, nacimos de nuevo, fuimos bebecitas, nos dieron leche, empezamos a alimentarnos poco a poco de la leche, de la palabra, y ya poco a poco hemos ido creciendo y cada vez nos sentimos más fortalecidas, como más seguras, más maduras de que Dios nos puede usar. Entonces, este de Jeremías es que si nosotras ponemos esto en oficio, el Señor nos va a usar, nos va a restaurar y podremos servirlo. Y Él es el que va a hablar por nosotras. Él es el que nos va a hacer portavoces. Estamos con Él y Él está con nosotros. Dice, haré que sea para este pueblo como invencibles, muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Él está con nosotros. Entonces no estamos solas. Nosotras tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y somos esos soldados del ejército de Dios, porque Él es el que ha ganado la batalla, la tenemos ganada. Diciendo estas palabras, hemos concluido.